Gloria al Señor. Dios les bendiga. Saludo para todos en este día. Una bienvenida a esta escuela dominical. Hay un número importante de visitas con nosotros. Reciban ustedes un saludo muy especial. Amén. Vamos a orar por la predicación, que Dios nos dirija. La predicación es un espacio y un momento muy importante porque Dios ha designado que sea por la predicación que la gente se salve. Por la predicación es que la gente se restaura. Por la predicación la gente crece espiritualmente. Entonces oremos al Señor, que Dios nos hable. Todo lo que saben orar, oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana, Señor Jesús, por su presencia que está con nosotros. Pedimos, Señor, que nos guíe, que la palabra dicha en esta mañana sea de bendición para todos, que nos edifique espiritualmente, Señor. Bendiga, Señor, a las visitas, los hermanos, a todos los que nos hemos reunido esta mañana. Gracias, Señor, por cada uno de los que nos hemos podido reunir para estar en este servicio, Señor. Gracias, gracias. Amén. Vamos a hacer una lectura bíblica en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, del verso 1 al 5. Leámoslo todos juntos, estos versículos. Son 5 versículos, vamos a leerlos todos unánimes. Dice la palabra: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá mucho de qué gloriarse. Amén. Porque, verso 5, porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Siéntese, tengan la bondad. Hoy tenemos campaña evangelística y vamos a estar terminando a las 11:30. Bueno, ustedes ya escucharon las recomendaciones de los hermanos sobre la circunstancia que está viviendo el mundo, y lo que el mundo está haciendo es una etapa de prevención. O sea, es apenas normal que se haga una etapa de prevención, y entonces en eso todos debemos participar. Etapa de prevención. Bueno, yendo a la palabra de Dios, quiero que en este día tengamos una reflexión importante sobre la restauración espiritual. Así que subraye ahí en su Biblia la palabra restaurarle. Restaurarle. O sea, vamos a hablar de restauración. Cuando hablamos de restauración, estamos hablando de algo que se está corrigiendo, algún deterioro, alguna situación que le ha ocurrido a esto, y tenemos que restaurarlo, ¿cierto?
¿por qué está esto en la Biblia? Lo lógico o lo ideal fuera que no estuviera, ¿cierto? No estuviera este versículo aquí, porque, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es bueno que esté aquí este versículo o no? ¿O lo bueno sería que no estuviera? ¿Qué nos indica que un texto como esto esté aquí? Dígame las cosas que indica que un texto de estos esté aquí en la Biblia. La primera cosa que indica, a ver. La primera cosa que indica y que por eso la Biblia es la verdad, porque la Biblia es demostrativa. La Biblia no es una idea. La Biblia atiende las necesidades del creyente. Atiende las necesidades del creyente. Lo ideal sería que no estuviera, ¿no? Que no hubiera nadie a quien restaurar, ¿cierto? Que nadie fallara en nada. Eso sería lo ideal, ¿cierto? Todo mundo perfecto y nadie fallara en nada, entonces no había nadie. Entonces, si no se necesitaba esto aquí, ¿cierto? Pero ¿por qué está aquí? Porque se necesita. ¿Qué otra cosa indica esto aquí? A ver, ayúdenme a estudiar, estamos en la escuela dominical. Digan algo. ¿Y qué más dice? ¿Qué otra cosa dice? A ver. ¿Cómo? Esta es una escuela dominical. ¿Y en la escuela uno va a qué? A estudiar. A estudiar y a aprender. ¿Cierto? Entonces, una de las cosas que hace que la Biblia es inerrante y es demostrativa. La Biblia no oculta nada. Por eso no puede ser cuestionada. La Biblia dice, si fulano falló, ahí dice. Fulano falló. Sansón falló, ahí dice que Sansón falló. Que Sansón quedó debajo de todo ese edificio que le cayó encima. Eso no era lo ideal, que Sansón muriera así, ¿cierto? Después de haberlo Dios usado tan grandemente, ¿cierto? Lo usó grandemente y todo, pero ningún predicador se para a decir, y Sansón murió debajo de un montón de escombros, y bueno, y qué bueno. Nadie dice eso, ¿cierto? Pero está ahí, ¿cierto? Gloria a Dios. Bueno, entonces quería hacerles esta introducción para que ustedes comprendan de lo que vamos a hablar. De la restauración espiritual. ¿Qué necesita una persona o qué debe hacer? Es el título de la enseñanza. ¿Qué hacer para restaurarse espiritualmente? Ese es el título de la enseñanza de hoy. Entonces, miramos aquí para mirar la palabra restaurar. ¿Y por qué está la palabra restaurar ahí? Otra cosa que encontramos, a ver, ¿la encontraron? Que hay espirituales, ¿cierto? No solamente hay débiles. No solamente hay débiles que fallan sino que también hay espirituales. Amén. Han leído un texto en la Biblia que dice, pero en una casa grande
¿Lo han leído? A ver, los que lo han leído, díganme en qué carta está. Segunda Timoteo. Bueno, pero en una casa grande. ¿Qué pasa en una casa grande? Amén. Bueno, entonces, hay espirituales, ¿cierto? Gracias a Dios, hay espirituales. Pero también, seguramente hay débiles, porque aquí dice, si alguno fuere sorprendido. ¿Sorprendido por quién? ¿Cómo? Sorprendido. Eso ahí es muy amplio. Pensar que el sorprendido puede ser la misma persona. ¿Qué pensó que no le pasaba? ¿Cierto? ¿Qué pensó que no le sucedía? ¿Qué pensó que a él no le pasaba? Y eso hasta lo sorprendió. ¿Cómo? Así que yo soy tan débil. Y yo pensaba que era más fuerte. Bueno, esa es la realidad. Y tenemos la cabeza en el cielo. Pero los pies, ¿dónde están? Vamos aquí todavía. Entonces quiero que aprendamos algunas cosas que debe hacer la persona para restaurarse espiritualmente, porque puede darse el caso que la Biblia dice que todos fallamos, no de la misma manera, pero todos tenemos falencias e imperfecciones, y algunas personas se pueden afectar mucho más que otras. Entonces, vamos a mirar la primera cosa que debe hacer. Proverbios 14, 12. La primera cosa es comprender la condición espiritual. Primera cosa que una persona debe hacer. Si a una persona que por alguna circunstancia falla en su vida espiritual, debe comprender su situación espiritual y ubicarse. ¿Qué dice ahí? Lo primero que tiene que haber es una reflexión. Vea. Que hay caminos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. O sea, ¿por qué la persona a veces hace lo malo? Porque le parece que está haciendo bien. Y la primera reflexión que tiene que tener una persona es el reconocer que lo que está haciendo no está bien. Si no hay ese reconocimiento, no hay un principio, no hay un comienzo, no hay un camino para solucionar las cosas. Entonces, la primera reflexión que debe tener la persona es, a mí me parecía que esto era bueno. Usted no sabe que el mundo le dice a la gente, hagan esto y permiten esto y todo. La sociedad permite todo. Porque a ellos les parece que eso, para ellos eso es bueno. Pero hay camino que al hombre le parece derecho. Y ahí está el problema.
Ahí está el problema grave, que a uno le parezca que eso es bueno. Entonces, ¿cuál es la primera reflexión? Mirar el otro lado del asunto. Mirar el otro lado del asunto. Eso tiene otro lado. Las cosas tienen dos lados o más lados. Así que no tiene un solo lado, que la persona dice, es que ahí me parece, sí, pero mírelo por el otro lado. Por el otro lado, ¿qué hay? Camino que lo que le parecía tan bueno, no es tan bueno. Entonces, tiene que tener una conciencia clara sobre eso, reflexionar. Mire, si no hay esa reflexión, nos podemos morir aconsejándole y diciéndole y esto y lo otro, pero es que nadie se puede arrepentir o cambiar por otra persona. Tiene que ser la misma persona la que tiene que mirar el otro lado. Dice que a veces, y hago un paréntesis aquí para tratar algo, por ejemplo, que a veces la persona puede interpretar mal la gracia de Dios y la recibe en vano. La Biblia habla de recibir en vano la gracia de Dios. Y la recibe en vano, ¿por qué? Porque él dice, no, es que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, Dios me la regala, es un regalo ya, yo no tengo que hacer nada. Y eso es verdad. Eso no es verdad. Miren el otro lado del asunto. Es por gracia, es regalada y no se puede recibir sino regalada. Pero miren el otro lado, que yo la tengo que recibir. Ese es el otro lado. ¿Y qué pasó? Puede haber regalos todos los que quiera usted, pero si usted no los recibe, ¿qué pasó pues? ¿Qué ganamos con que hubiera gracia en abundancia y no la recibimos? A veces la persona mira solamente un lado y se va y se vuelve religioso y dice, no, Dios es amor. Eso dicen en todas las iglesias, todas las religiones, todas las iglesias, Dios es amor, cuídese del virus. Yo esto pasé por una iglesia, una iglesia tradicional y estaban haciendo allí la homilía y estaban diciendo eso. Entonces uno dice, qué mensaje tan liviano. Realmente la gente, ¿qué va a moverse con eso? No, hay que mirar a profundidad cómo es el asunto. Número 2. Vamos a mirar un texto que hay. Son 6 versículos para que usted mire la reflexión de una persona cuando necesita una consideración de esto y una reflexión. Romanos 7, 15 al 21. Vamos a leerla ahí. Abra su Biblia o mírela aquí y vamos a leerla. Todos estos versículos. Porque la persona debe comprender cómo está peleando la batalla, la guerra espiritual. Usted es un soldado de Cristo. ¿Y usted cree que van a llevar un soldado para allá que no sabe disparar? Que no sabe manejar el arma esa, que no la sabe limpiar, que no le sabe acostar en el piso para disparar? ¿Qué lo van a llevar? No lo llevan. Así que usted como soldado de Cristo, usted tiene que saber. Usted tiene que saber también cuándo se tira al suelo para que las balas pasen por arriba. Amén. Gloria a Dios. Lean pues, ¿cómo es que dice? Todos lean ahí, miren.
Sigan leyendo al otro. ¿Qué reflexión sacan de esa lectura? Este es el conocimiento del terreno en el que estamos llevando a cabo la batalla, ¿cierto? Tenemos que saber quiénes somos nosotros. ¿Para qué sirve esto? A ver, ¿para qué sirve saber esto? Que el mal está, dice el apóstol, el mal está en mí y hago lo malo que no quiero hacer. Y eso prueba que la ley de Dios es buena. Hay que conocer el terreno en el cual se está librando la batalla de la fe. ¿Qué reflexión nos deja? Que la misma batalla de la fe es una evidencia de que somos creyentes. Y que los recién bautizados o los antiguos bautizados, en el momento que evidencian una batalla con algo, no es para salir corriendo y decir, es que no soy creyente porque vea que yo que pensaba que... No es el tiempo de salir corriendo, es el tiempo de pelear la buena batalla de la fe. Porque cuando usted hace alguna cosa que no está bien, hay unos que lo están viendo y lo van a criticar. ¿Por qué? Porque ellos creen que usted es creyente, fiel, y entonces al verle hacer alguna cosa, ¿qué van a hacer? Habrá unos que oran por usted, habrá unos que oran por usted, pero otros que van a decir, las de fulano, vea. ¿Cierto? ¿Sucede eso o no sucede? Eso es una realidad. Pero aquí no está hablando de los demás, sino está hablando de lo que yo debo creer y pensar y saber. O sea, yo tengo que saber. Si a un grupo de soldados le dicen, bueno, ustedes pueden ser emboscados y tienen que ir a una distancia, a veces hasta de 20 y 30 metros el uno del otro, o 50 metros. Porque si van todos ahí, pues entonces los emboscan ahí y los cogen facilito, todo. Pero usted tiene que saber las estrategias contra usted mismo. Entonces, cuando vienen los pensamientos, ¿a quiénes les vienen pensamientos todavía? No, bueno, sí, buenos a todos. Pero ¿a quiénes les vienen pensamientos malos todavía? Lo ideal es que ya llegue un momento en que todo nuestro pensar sea bueno. Por la misma ocupación de la mente y porque ya no hay tiempo de estar pensando cosas malas. Pero si todavía ustedes, porque a mí me ha tocado que atender consejería con hermanos que dice, hermano, tengo un bombardeo de pensamientos y pensamientos. Y hay personas que dicen, hermano, estoy que tiro la toalla. Estoy que no vuelvo a la iglesia, porque los pensamientos, me parece que yo ya estoy andando mal.
Entonces hay que librar esa batalla contra los pensamientos. Los pensamientos se deben quedar ahí en el pelo, aquí arriba, ya, y no pasar de ahí. Ya, listo. Les dije el pelo para que entiendan más fácil. Se deben quedar ahí y no pasar. No pasar a hacer maquinaciones. Cosa que la persona ya comienza a... ¿Qué es lo que hace el ganado? Rumiar. ¿Cierto? Como que comienza y lo piensa y lo piensa y lo piensa y lo piensa. ¿Hasta qué? Una cosa de esta se vuelve una intención. Se vuelve una intención. Pero ¿qué pasa si lo desechamos? Y ahí usted todavía puede cantar victoria. Porque dice, los pensamientos vienen y van, pero los pensamientos, si no son intencionados, no son pecado. Pueden venir a veces pensamientos malos porque lo que usted ve, lo que usted oye, los alimenta. En la medida que usted vea lo conveniente, escuche lo conveniente, entonces sus pensamientos van a cambiar. Amén. Bueno, entonces ya hablamos de esta estrategia que es que este es el terreno donde peleamos. ¿Dónde se libra la batalla? ¿Dónde? A ver, ¿dónde? ¿En Medellín? ¿En el barrio Castilla? En el corazón. Ahí es donde se libra la batalla. Amén. Número 3. Orientar la fe hacia la obediencia y la confianza en Dios. Pasar, ya lo hemos dicho en otras oportunidades de otra forma, pasar de esa etapa preliminar y inicial que uno siempre llega pidiendo por todo, ¿cierto? Uno cuando llega al Señor. Y eso está bien, ¿cierto? Pidiendo y pidiendo y pidiendo, ¿cierto? Y uno le hablan de fe, pedir. Y uno siempre asocia, es eso. Pero orientar la fe hacia la confianza y la obediencia. Para eso es la fe. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Póngalo ahí para que lo mire. Porque aquí ya habla de agradar a Dios por la fe. Entonces, no quedarnos solo pidiendo cosas. No quedarnos solo pidiendo, sino perseguir el propósito de Dios. Salir de esa etapa de la niñez espiritual, porque sí debemos crecer. Hay características de niño que las conservaremos. Hay algunas características de la niñez espiritual que no las perderemos. Mencióneme una que no debemos perder, a ver. ¿Cuál? El primer amor. El primer amor, no lo debemos perder. Esa es una característica que debe permanecer en el creyente. Esa característica de la niñez espiritual que es el primer amor, no lo debemos perder. El primer amor, pero ya estarán
preguntándose usted, ¿y qué es el primer amor? ¿Qué es el primer amor? A ver, uno que se pare y diga, a ver. No, yo con eso entiendo que todos saben. Sí, no se preocupen, yo entiendo que todos saben. Todos saben que es el primer amor. Por eso no dicen. El primer amor, aquella forma sencilla, oiga, aquella sencillez que tiene un niño, aquella sencillez para aprender, para todo, o sea, esa sencillez, esa forma práctica que tiene la vida cristiana, es el primer, o sea, aquella confianza en el Señor, aquella dependencia de Dios, eso no debe desaparecer del creyente. Amén. Gloria a Dios. Entonces, decíamos que el número 3 es orientar la fe, ¿cierto? Vea que tenemos fe, pero está mal orientada. La fe de una persona puede estar mal orientada, inclusive se puede quedar años viniendo reuniéndose en algún lugar, se puede quedar años pensando, bueno, yo aquí estoy y tengo fe. Y uno dice, sí, yo tengo fe que mi Diosito, y uno tenía esas frases, ¿cierto? Mi Diosito me va a ayudar y Él me guarda y venga todo lo que venga, y yo tengo el Salmo 91, tengo una Biblia allá en la casa abierta en el Salmo 91, y tengo la otro cuarto con el Salmo 23, y bueno, ya está todo garantizado. Pero la Biblia dice que hay que orientar la fe hacia la obediencia y la confianza en Dios. Esa confianza que nos da seguridad, que ya no hay ninguna duda que venga a dañarnos la vida espiritual, no hay ninguna duda. Y la obediencia al Señor. Usted sabe, la teología, la palabra que está entre Dios y los hombres es obediencia. 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 Obediencia y misericordia es lo que está ahí. Y debe estar presente. Entonces, para restaurarse espiritualmente, debe orientar su fe. Número 4. Orientar la voluntad. La voluntad. Vamos a ver Filipenses 2:13. Orientar la voluntad. ¿Sabe que Dios nos dio o nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio la voluntad? Una voluntad que debe ser orientada. Entonces aquí hay una enseñanza, dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, hay que orientar la voluntad. La voluntad es lo que tiene que ver con qué voy a hacer. ¿En qué dirección me voy a mover? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Que lo que yo haga sea correcto. Entonces, la orientación de la voluntad. Porque la voluntad se puede inclinar
de una manera incorrecta. Vea, les voy a dar un ejemplo. Miren Mateo 11:28, lo que el Señor Jesucristo estaba predicando. Mateo 11:28, que es conocido por todos. ¿Cierto? ¿Qué dice ahí? ¿Qué está haciendo Jesús con ellos ahí? ¿Cómo? Está orientándolos en lo que ellos deben hacer. ¿A quién deben ir? ¿A quién deben ir? Dice, venid a mí. La persona debe orientar su voluntad de ir al Señor. O sea, ir al Señor. ¿Por qué? Porque sola, si nosotros no tenemos presente esto, podemos venir a la iglesia. Podemos venir solo a la iglesia. Y si venimos solo a la iglesia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué ha pasado con creyentes que dependen de lo que dice la iglesia? Entonces algunos los criticó y no vuelven. Nosotros tenemos que orientar nuestra voluntad es a ir al Señor y depender de Él. ¿Cuáles razones hay para que esto sea así? ¿Cuáles razones hay para que esto sea así? De que nuestra voluntad debe ser orientada e ir al Señor. Es bueno venir a la iglesia, claro, es que apenas normal venir a la iglesia y estarse congregando y todo. Pero usted debe ir es al Señor y depender de Él. Primera razón, porque Él es el único que puede cargar sus cargas. Hace unos días vinieron unas personas acá a solicitarme un favor que yo no podía hacer. Porque yo les dije, tengo que explicarles por la palabra. Explicarles por la palabra lo que ustedes están pidiendo, porque lo que ustedes están pidiendo prácticamente no les va a brindar ningún beneficio a ustedes. Sin embargo, los cité, pero las personas no vinieron para explicarles, porque hay personas que van a las iglesias y quieren, dice, yo vengo para que me unjan. Yo vengo para que me unjan con aceite. Pero que gana una persona con que le echen aceite y no entiende lo que está pasando. Entonces por eso tenemos es que ir al Señor, ir a Él. Él dice, venid a mí, dice el Señor Jesucristo, venid a mí, porque es el único que puede realmente cargar la carga. La Biblia dice, Jehová cargó en Él el pecado de todos, es el único. Los demás podemos con la carga nuestra. Porque la Biblia dice ahí, cada uno llevará su propia carga. Entonces, ¿eso se llama cómo? ¿De qué punto estamos hablando? Orientar la voluntad, porque a veces puede haber una voluntad sincera, pero uno puede estar sinceramente equivocado.
Amén. Gloria a Dios. ¿En cuál punto vamos? ¿En qué número? ¿Cuál toca ahora? El 5, ¿cierto? Entonces, número 5. Número 5. ¿Esto es para qué? ¿Para qué sirve esto que estamos hablando hoy? Para que una persona ¿qué? Se restaure espiritualmente. Amén. Sí, porque es que hay veces, hay gente que se inventa cosas. En las religiones se inventan cosas. Dice, venga, yo le pongo la mano encima, ya está restaurado y tal, y 15 días y ya. No, esas cosas no funcionan así. Primera de Juan 1:9. Aquí tiene que haber una confesión. ¿Cómo dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Quién es Él? El Señor. O sea que la confesión es ¿con quién? Con Él. Hay algunos que tienen la costumbre de estar haciendo confesar a la gente, pero ¿para qué lo confiesa delante del otro y los otros están iguales? Pero es delante del Señor. Confesarle. Ahora, si usted ofendió a otro, confiésele a ese. Vea, lo ofendí. Estoy arrepentido. Le pido perdón. Y yo les he dicho ya que por los pecados no se puede dar nada. Solo perdón. Por las faltas, usted no puede pagar por las faltas. Aquí vengo a traerle una plata de una falta que yo cometí contra usted. A no ser que sea dinero que le deba, ¿no? Pero todas esas cosas no se pagan con dinero. Se pide perdón, se da perdón y se recibe perdón. Se pide, se da y se recibe. Hay que confesar nuestros pecados. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero además de perdonar los pecados, ¿qué más? Limpiarnos. Limpiarnos, porque fíjate usted que aquí hay ya un progreso en esto. Hay un progreso y es que le perdona y lo limpia para que no siga pecando. Entonces, último, hablemos de recibir perdón. Recibir el perdón. Aquí hay otra cosa que la gente cuando va a ser restaurada tiene una lucha muy grande con recibir el perdón. Algunos porque el perdón es regalado, Dios se lo regala, ¿cierto? Y el perdón tiene que ser dado. Entonces, la persona siempre tiene una mentalidad religiosa y dice, yo debo pagar algo. Yo debo pagar algo. Y usted ve que, por ejemplo, las personas les gusta pagar. Les gusta pagar. Si le cobran por una oración, ellos con gusto pagan. Dice, la pagué. Entonces, el perdón se recibe gratuitamente e instantáneamente. El Señor no le pone otra cita para perdonarlo después. Lo perdona. Lo perdona. Entonces, ya tiene que estar seguro de que ha recibido el perdón, porque hay personas que les cuesta muchísimo.
siguen recordando, siguen pensando, siguen ahí y no aceptan el perdón. Y la Biblia dice, justificados pues por la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz. Tenemos paz para con Dios. No es que tendremos paz, sino que tenemos paz. Entonces, hay otros aquí, pero no los vamos a ver hoy porque hay que ir a la campaña. Entonces, ¿cuáles fueron los que vimos? A ver, repásenlo rápido. Número 1. ¿Qué vimos en el número 1? Una reflexión, ¿cierto? Tiene que comenzar con una reflexión y mirar el otro lado de la cosa, el otro lado del asunto. Porque hay camino que al hombre le parece derecho. O sea, uno no puede actuar sobre lo que le parece. Porque eso que le parece puede ser malo. Número 2, ¿cuál fue? El terreno donde se libra la batalla, ¿cuál es? No es en el corazón del vecino. Es en el nuestro, esa persona. Ese es el terreno. Que alguna persona diga, no, me cambio de barrio. Yo cambiame de barrio. Cambiame de congregación. No. Ahí es que dejarse operar del Señor que le cambie ¿qué? El corazón. Número 3, ¿cuál fue? A ver, no es que voy a dejar de pedir, no, porque voy a pedir, pero dejar, ay Señor, es que Él, y hay gente que le deja todo a Dios. Hay gente que está pensando, y no, pues el día que el Señor venga, Él verá si me lleva. No, es que no es si Él verá si me lleva, sino que usted debe estar listo. Amén. Gloria a Dios. Número 4. Orientar la voluntad. Porque puede haber mucha disponibilidad y muchos deseos de hacer y todo eso, pero puede estar mal orientado. Y el número 5. Confesar, reconocer. Confesar, hay que admitir. Hay que decir, si la persona cometió un pecado, hay que decir, sí, pequé contra Dios. Como dijo el salmista, que eso fue lo que a Dios le gustó y por eso no permitió que muriera en ese momento, porque ese pecado era de muerte. Pero porque él reconoció. Dijo, mi pecado está siempre delante de mí. Finalmente, recibir el perdón, recibirlo. Que no siga usted pensando, pero es que yo no sé, porque yo siento, yo me sueño. Hay gente que le obedece hasta los sueños. Que yo me soñé con unas serpientes, que me soñé con un tigre, que me soñé con no sé qué, y quién sabe qué será. Oh, usted tiene que estar en paz con Dios. Usted tiene que decir, el Señor me ha perdonado, me ha lavado, me ha limpiado. Amén. Póngase de pie.